su misericordia, por estar aquí un sábado más. Bendecido nos sentimos en saber de que la presencia del Señor está aquí con cada uno de nosotros. Quiero en estos momentos extenderle una cordial bienvenida a todos los hermanos aquí presentes y a aquellos que a través de Facebook Live siempre están conectados para escuchar la palabra de Dios, y me gozo grandemente en saber de que sus vidas son grandemente bendecidas cuando escuchan la palabra de Dios. En estos momentos es un momento de gozo muy especial porque el sábado pasado nosotros tuvimos bautismo, pero en estos momentos, Roberto y Daisy, por favor, vamos en estos momentos a hacer entrega de los diplomas, a hacer entrega de las Biblias que tenemos para ir. Con permiso, un momentito. Aquí tenemos unos regalos muy lindos para ellos. Aquí tenemos el certificado bautismal de Daisy. Ahí está el día que te bautizaste, la firma de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y tenemos este hermoso ejemplar en letra grande de la palabra de Dios. En la parte de atrás de la Biblia tiene unos estudios muy interesantes. Tiene unos estudios muy interesantes de Daniel y todo eso. Y lo que más me encanta de esta Biblia es que donde quiera que ustedes la lleven, si tienen que darle un estudio bíblico a alguien, ahí atrás lo tienen. Y también quería darles este libro, Respuestas de Dios a tus preguntas. Este libro es un libro donde los va a ayudar a confirmar en lo que ustedes estudiaron en la fe de Jesús. O sea, esto es una confirmación. Esto es para ustedes personal, para que ustedes estudian, para reforzar lo que ya ustedes han estudiado. Roberto, aquí tengo también tu certificado con tu nombre, la fecha en que fue bautizado. También aquí tenemos la Biblia, también de letra grande, una Biblia de estudio bien linda, donde ahí también tiene estudios bíblicos, y para mí es una herramienta maravillosa. Y tu libro de estudio, Respuesta de Dios a tus preguntas. Esos libros, como bien les dije, les va a ayudar a reforzar lo que ustedes estudiaron. Es muy importante que, si bien la fe de Jesús es un curso básico, esto es un cursito pero más adelantado, reafirmando lo que ustedes han estudiado, que cuando lo terminen de estudiar lo pueden guardar y pueden estudiar con otra persona si desean, y ya ahí en la Biblia ya va incluida ya los estudios bíblicos. Así que espero que lo disfruten y gracias. Vamos para la foto. ¿En el medio? Muchas gracias por ese caso. Gracias a usted, mi hermano. Es una gran bendición para nosotros. Dios me lo bendiga. Ya pueden sentarse. Bueno, el hermano Carlos no se encuentra aquí, pero ya cuando el hermano Carlos venga también le daremos su Biblia, su certificado bautismal, y también para el hermano Carlos. Para el hermano Carlos también tenemos un libro maravilloso de reafirmación. Vamos en estos momentos. Miren, hermano, quiero decirle la bendición que el Señor, le damos gracias a Dios. Quería mostrarles esto. La iglesia de Maranata es un foco de luz. Y le damos muchas gracias al Señor. Yo quise tomar esta foto y quise compartirla a ustedes de nuestra página oficial en Facebook. Si ustedes pueden ver aquí arriba, miren, en esta parte de aquí arriba, las estadísticas de las publicaciones de nuestra página del 16 de julio hasta el 12 de agosto, hasta ayer, que hacen un total de 28 días. Miren a cuántas personas alcanzaron. Dice aquí 46.600 personas alcanzaron en estos 28 días. Y aquí en el número que tenemos al lado dice que 7.300 personas interactuaron con nuestra página. O sea, comentaron, mandaron mensajes. Le doy gracias al Señor porque las redes sociales es un medio maravilloso para nosotros poder comunicar las buenas nuevas de salvación. Siempre, cada vez que cualquier hermano aquí predica o comparte la lección de escuela sabática, hermanos, personas en el mundo entero lo ven. Y personas en el mundo entero comparten las predicaciones interesantes. De hecho, es interesante que me han escrito hermanos
donde ellos desean, o sea, las predicaciones y mis apuntes junto con los PowerPoint que yo presento aquí, lo desean que yo se los envíe para ellos predicarlos en sus grupos. Y le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con la iglesia de Maranata. Somos grandemente bendecidos al saber de que todos nosotros, nuestra humilde iglesia, durante los últimos 28 días, miren aquí cuántas personas alcanzamos, 46.600 personas. Aquí lo dice, desde el 16 de julio hasta ayer viernes 13, 46.600 personas y 7.300 personas interactuaron con la página, mandándonos mensajes de bendición. Dios les bendiga, mis queridos hermanos de Maranata, sigan hacia adelante, que el Señor continúe bendiciéndoles, amén, por su trabajo. Preciosos mensajes, hermanos, mensajes de aliento. Y entonces en esta parte de aquí abajo, aquí ustedes ven las publicaciones que más tuvieron interacciones. Por ejemplo, 18.200 personas tuvo la publicación del post de nuestro hermano Néstor, que predicó el sábado pasado cuando se publicó su post de su predicación. Este post cuando yo prediqué Ángeles Invisibles, 9.400 personas y hubo interacciones 500, 600 personas. Y aquí vemos en la predicación del 16 de julio que alcanzó a 1.500 personas y hubo 437 interacciones, y la del 23 de julio que tuvo 1.500 personas y 409 personas, y la predicación de nuestro hermano Néstor del sábado pasado fue del 2 de agosto, fue la que más personas alcanzó, 18.000.2 personas, y tuvo 1.100 interacciones. Esas 1.100 interacciones son los mensajes que los hermanos nos escriben y que también comparten todas estas publicaciones. Así que le damos gracias al Señor por aquellos hermanos que comparten estos maravillosos mensajes. Vamos entonces a tener unas palabras. Una pequeña intervención. Escuchamos un mensaje, mi esposo y yo, un día de esto, a través de YouTube, y un hermano decía que tenemos que orar para poder echar las redes y pescar. En aquel tiempo hablaba de las redes para pescar peces y que Jesús le dijo, echen las redes. Ahora esto casualmente se llama redes sociales. Exactamente. Así que igual estas redes son las que Dios nos está enviando. Exactamente, gloria a Dios por eso es que yo que las redes sociales es una gran bendición. Ahí está mi esposa, mis queridos hermanos, que ella no me dejará mentir. ¿Cuántas veces a mí me llaman durante la semana? Demasiado, yo creo. Dice mi esposa, demasiado. Y usted me ve conversando con la gente, hablando, pero le doy gracias a Dios de que Dios nos está usando a todos nosotros como instrumentos para llevar su palabra. Esto no es resultado mío, esto es resultado de lo que el Señor está haciendo a través de todos nosotros, a través de nuestro querido grupo, mis queridos hermanos. Y si eso es así, ¿qué será cuando se derrame el Espíritu Santo? ¿A cuántos cientos de miles de personas no llegaremos más con el mensaje de salvación? En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración para entender el tema de esta mañana. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te suplicamos que ahora al abrir tu palabra tú nos bendiga y tú nos hable a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y a los corazones de todos los hermanos que en estos momentos están conectados escuchando tu palabra, Señor. Permite, Padre querido, que al salir este día podamos decir, Dios nos ha visitado. Visítanos, Señor, trayendo bendición, trayendo prosperidad sobre nuestras vidas, pero sobre todo trayendo esa transformación que tú deseas ver en nuestras vidas, para que así tu gloria pueda brillar más a través de nosotros. Bendice a los hermanos que están conectados y también bendice a sus familiares ricamente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta mañana, mis queridos hermanos, se llama ¿qué legado tú estás construyendo? Es muy importante que nosotros podamos comprender que en este mundo nadie vive para sí. Yo recuerdo que una vez en las redes sociales yo vi una frase, una cita de un gran pensador que dice: si tú no vives para servir, entonces tú no sirves para vivir. Todos nosotros, sobre nuestros amigos, sobre nuestros familiares, todos nosotros ejercemos una influencia.
ya sea para bien o ya sea para mal, pero todos ejercemos una influencia. Ahora, es muy importante que nosotros como cristianos entendamos que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es un llamado especial y único para que nosotros seamos luz a las naciones, para que nosotros seamos bendición a las naciones, para que nosotros llevemos salvación a las naciones, para que nosotros llevemos sanidad a las naciones, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de un Salvador que nació, fue crucificado, resucitó y que está próximo a venir, mis queridos hermanos. Todos nosotros ejercemos una influencia, ya sea para el bien o para el mal. Pero Dios quiere que la influencia que nosotros ejerzamos sea una influencia para el bien. La palabra de Dios, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el versículo escogido para hoy, Apocalipsis 14:13, dice: entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe, de aquí en adelante, bienaventurados. Y yo quiero hacerles una pregunta, a ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Felices, bendecidos, pero mayormente la palabra bienaventurado significa felices. Dice: felices son los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos van a continuar, dicen otras versiones. Mis queridos hermanos, en esta semana fue una semana bien triste para mi esposa y para mí. La semana pasada falleció un hermano que nosotros queríamos tanto. Mi esposa lo conocía más que yo, que prácticamente mi esposa para ellos era como, para esa familia era como una hija más, o es una hija más. Y muchos de ustedes conocen a nuestra hermana Cookie, que ella ha venido aquí con su esposo. Algunos de ustedes la conocieron, Daisy y Roberto no la van a conocer, pero los demás sí la conocieron. Una excelente, ¿ustedes la conocieron? No, en foto. En foto. Ella, una excelente cristiana, tiene una voz a sus 83 años, creo, 84 años que tiene Cookie, tiene una voz, 85 tiene, qué bueno, tiene una voz maravillosa, canta con un tono de soprano increíble, pero tristemente su esposo, el Señor, lo llamó al descanso. Ya él hacía muchos años, él venía quejándose de una enfermedad donde él tenían que hacerle diálisis porque sus riñones no funcionaban bien. Y tristemente la semana pasada él falleció. El sábado por la mañana le hicieron la ceremonia de su funeral en la iglesia de los peregrinos. Y hermano, y es increíble que esta ceremonia funeral que está ahí, si usted va a la página de YouTube de los peregrinos, de la iglesia de los peregrinos, ahí usted va a ver el funeral que le hicieron, él con la caja adelante, y bueno, los hermanos, el ataúd que estaba ahí al frente en el púlpito, y bueno, los hermanos, el sábado pasado, para el funeral de nuestro hermano Francisco Cata, habían 400 personas. Y por internet que estaban viendo, porque la iglesia adventista de los peregrinos tiene las redes sociales, Facebook Live, YouTube. Por YouTube estaban conectados más de 1,700 personas viendo el último adiós que le estaban diciendo a nuestro querido hermano Francisco Cata, que hoy descanse en el Señor y que muy pronto, cuando Cristo venga, en esa final trompeta, yo sé que Francisco Cata se va a levantar para recibir la corona de la vida eterna. Yo sé que Francisco Cata se va a levantar con un cuerpo revestido de inmortalidad. Y yo sé que Francisco Cata va a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque en el nombre de Cristo Jesús, Él va a resucitar para vida eterna. Pero el domingo pasado le dimos el último adiós. Fuimos al cementerio
Ahí nos dimos cita a los familiares, hermanos de la iglesia, para darle el último adiós a nuestro querido hermano Cata, que hoy descanse en el Señor. Y hermano, lo que más a mí me maravilló, a pesar de que hubo lágrimas, a pesar de que había tristeza en sus corazones, era de que cada uno de los hermanos contó cada testimonio del hermano Cata. Hermano, que aquello era maravilloso. Maravilloso este siervo de Dios que con su voz de bajo, integrando el cuarteto llamado Los Mensajeros del Reino, deleitó a toda Cuba con su maravillosa voz. Aquí en los Estados Unidos, cuando él llegó, siguió cantando. Tenía una voz excepcional. Pero muchos de los hermanos que estaban ahí presentes, los testimonios que dieron de este gran siervo de Dios, que descanse en el Señor. Maravillosos, hermanos. Maravilloso. El hermano Francisco Cata dejó un legado maravilloso. Un legado que él construyó, que vemos que aún cuando el Señor lo manda a descansar, miles de personas estaban ahí atendiendo su funeral, diciéndole un último adiós a nuestro querido hermano. Pero un adiós que será temporal, porque nuestro hermano Cata descansa un poquitico hasta la venida de Cristo. Por eso es que los cristianos, cuando descansan, no decimos adiós, decimos hasta ahorita. Porque la mayor esperanza de nosotros los cristianos es la segunda venida de Cristo Jesús. Es nuestra mayor esperanza. Y hermano, me conmovió mucho todos los testimonios que yo pude escuchar, las cosas que el hermano Francisco Cata hizo, las cosas que la familia Cata Salazar hizo. Es más, en ese momento yo supe, que mi esposa nunca me lo había revelado, que cuando él necesitó un riñón porque sus riñones no le funcionaban más, mi esposa fue la primera en decir: yo le voy a donar mi riñón. Solo que al final mi esposa no se lo pudo donar porque su sangre, su riñón era incompatible, su sangre, y no se lo pudo donar. Pero mi esposa dijo: yo se lo voy a donar. Otra hermana más en la fe que estaba ahí también, cuando hablando de los recuerdos de nuestro hermano Francisco Cata, ella también donó su riñón, pero no se lo pudieron poner porque también era incompatible. Y hermano, me emocionó mucho el legado que él dejó. Por eso es que la palabra de Dios en Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados, felices los que mueren en el Señor. Dice, ellos van a descansar de sus trabajos, pero las obras que ellos han hecho y que han dejado como legado, las van a continuar las próximas generaciones. Me emocioné mucho un muchacho que él estaba con su bastón, él no es cristiano, pero dio su testimonio. Y me impactó mucho cuando él dijo de que él sufrió un accidente, que un camión le pasó por arriba. Él está vivo por la misericordia de Dios. Y este muchacho no es cristiano y dijo: cuando ese camión me pasó por arriba, a mí nadie me quiso recoger, ni tan siquiera mi madre a mí me recogió. ¿Y quiénes fueron los que lo recogieron y le dieron albergue en su casa? La familia Cata Salazar. Y él decía: oren por mí, yo no soy cristiano, yo sé que Dios me salvó, yo sé que Dios tiene un propósito con mí, pero ellos fueron los únicos. Cuando ese camión me pasó por arriba y que Dios no permitió que yo me muriera, ellos fueron los que me acogieron en su casa. Sin conocerlo. 6 meses él llevaba en su casa. Lo recogieron sin conocerlo. Mis queridos hermanos, ¿quién hace eso? Y ese muchacho estaba ahí llorando, despidiendo a aquel hombre
que sin condición ninguna, sin saber su pasado, sin preguntar quién era, accidentado, casi moribundo, muerto, mientras que su familia le dio la espalda, él le abrió las puertas de su casa. Muchísimas cosas maravillosas, hermano, pude escuchar de este gran siervo de Dios. Muchísimas cosas, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en Isaías 42:6. Isaías 42:6. Dice la palabra de Dios: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré a tu mano, te guardaré y te pondré por pacto de pueblo, por luz de los gentiles. Mis queridos hermanos, el llamado que Dios nos está haciendo es un llamado para que nosotros vivamos para los demás, para que nosotros seamos luz a los demás, para que no vivamos para sí, porque el verdadero cristiano convertido por la gracia de Cristo no vive para sí, vive para los demás. Y mientras más nosotros vivamos para los demás, más vamos a construir un legado que va a ser un legado que va a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Dios quiere que tú seas un manantial donde por ti corran aguas vivas, donde otros puedan beber de esa agua viva que es Cristo Jesús, que corre a través de ti. Dios quiere que donde hay oscuridad, tú te pares y con la luz de Cristo Jesús disipe toda esa oscuridad. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, las buenas obras salen espontáneas de nosotros, porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que a través de nuestras vidas nos impulsa a actuar por amor, a extenderle la mano al que está caído, a socorrer al que está desfallecido, a levantar al que está caído en el piso, a vendar las heridas de aquel que está herido, a compartir el pan con aquel que está hambriento. De esa manera, mis queridos hermanos, estamos haciendo que la luz de Cristo cada día más brille en nuestras vidas hacia aquellos que no conocen del amor de Cristo Jesús. Isaías capítulo 58. Miren lo que dice Isaías capítulo 58, versículos del 6 al 8. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Y entonces sigue diciendo que si nosotros practicamos estas buenas obras en el nombre de Cristo Jesús, dice, entonces nacerá tu luz. ¿Cómo va a nacer nuestra luz? Sigue diciendo, como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando nosotros miramos la vida de Cristo fue un ministerio completamente activo, en favor de los desamparados, en favor de las personas que estaban completamente alejadas de Dios. Fue un ministerio completamente activo, un ministerio en el cual Él vivió para servir a los demás, porque Él mismo dijo, el Hijo del Hombre, según Lucas
19 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. ¿Y cuál es la visión entonces del cristiano? Que nosotros también vivamos para servir. Y si vivimos para servir, entonces se va a cumplir lo que dice Isaías 58:8. Entonces va a nacer nuestra luz sobre nosotros. Noten que aún después el versículo 9 del mismo Isaías 58, miren lo que dice el Señor. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Noten que aquí Dios está resaltando que hoy el cristiano necesita, hoy más que nunca, producir buenos frutos. Porque nosotros bien en la escuela sabática les compartí el texto de ustedes en Mateo capítulo 3, cuando el mismo Juan el Bautista dijo, ya el hacha está sobre cada árbol, y el árbol que no dé buen fruto, ¿qué va a hacer? Va a ser cortado. Dios espera que nosotros, que somos cristianos, nosotros produzcamos buenos frutos. Que nosotros seamos como un árbol frondoso donde las personas puedan tener cobija a la sombra de los árboles. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y solamente esos buenos frutos, hermanos, los vamos a producir cuando Cristo viva en nuestras vidas. Cuando nosotros le abramos el corazón a Cristo de todo corazón y Cristo entra en nuestras vidas, pues entonces Cristo va a vivir su vida en nosotros. Y al Cristo vivir su vida en nosotros, pues entonces donde quiera que nosotros vayamos, nosotros vamos a expeler el perfume de olor grato y agradable, que es el perfume de Cristo Jesús. Vamos a hacer bendición a las personas. Vamos a vivir para servir a las personas. No vamos a vivir vidas egoístas. Vamos a vivir vidas plenas en Cristo Jesús, salvando a los perdidos, llevándole la bendita esperanza. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Miren lo que dice la sierva de Dios en el libro La Matutina, en el libro Dios nos cuida hoy, es una matutina del 23 de agosto. Miren lo que dice la sierva del Señor. Nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás. ¿Qué es lo que determina nuestra influencia en los demás? Nuestro carácter y nuestra experiencia. Hermanos, las personas no creen en lo que usted les dice, más bien las personas creen por lo que ven en usted. Porque las palabras se las lleva el viento, pero las obras, los hechos, hablan más alto que las palabras. Y es por eso que la sierva del Señor dice, nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y nuestra vida. O sea, para convencer a otros del poder de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese poder tiene que estar en nuestras vidas, hermanos. Porque el mismo Jesús dijo, separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada. Separados de mí, ustedes no van a poder ejercer una influencia poderosa para el mundo si ustedes no están ligados a Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser una influencia poderosa en tu vecindario, en tu trabajo, con tus familiares? Dice,
Tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y en nuestra vida. El evangelio que presentamos para la salvación de las almas debe ser el evangelio que salva nuestra propia alma. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Cómo yo voy a poderle a otros hablar de la salvación en Cristo Jesús cuando yo en mi vida no he experimentado esa salvación? ¿Cómo yo puedo darle a un hambriento un pedazo de pan cuando yo no tengo pan para mí mismo? Usted comparte lo que usted tiene. Usted no comparte lo que usted no tiene. Eso es imposible. Entonces es por eso que dice que el evangelio que presentamos para la salvación de las almas debe ser el evangelio que salva nuestra propia alma. Sigue diciendo, solo mediante una fe viva, no una fe muerta. Dice, solo mediante una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos resulta posible hacer sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Dice, solo es posible mediante una fe viva en Cristo Jesús de que nuestra influencia se haga sentir en este mundo. Por eso la pregunta es, ¿qué legado estás construyendo tú? ¿Qué legado estás construyendo, hermano? A mí me impactó muchísimo en el funeral del hermano Francisco Cata todo lo que yo pude escuchar. Bello, precioso, maravilloso. Y como bien les hablé a ustedes en la escuela sabática, cuando yo apenas era un jovencito, mis queridos hermanos, en la iglesia donde yo tuve hermanos y hermanas que impactaron mi vida por su ejemplo, su carácter, su influencia. Esa fe viva que ellos tenían, que yo, sí, de jovencito decía, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como Mengano, yo quisiera ser como aquel. Porque a pesar de que eran hombres finitos, mortales y pecadores, pero eran hombres y mujeres que vivían para Dios. Que hoy por hoy, cuando aún todavía yo escucho las historias de estos grandes hombres y mujeres, que en mi país, en el tiempo que yo conocí la iglesia, hermano, aún todavía mi corazón se conmociona. Aún todavía mi corazón se conmociona. Hombres y mujeres que hoy por hoy marchan y militan en las filas de la iglesia gracias a la influencia, el ejemplo, la paciencia, la perseverancia de estos grandes hombres y mujeres que hoy descansan en el Señor y que yo tuve la oportunidad de conocerlos, de compartir con ellos, de escucharlos, de poder adquirir enseñanza gracias a lo que ellos a mí me enseñaron. Aprendí por ellos. Y qué maravilloso, hermanos, tener personas así en tu vida que sean de gran bendición, porque son personas que a veces tú no te deseas ni desprenderte de ellos. Y que una vez cuando el Señor los manda a descansar, hermano, es como un gran vacío que queda en tu corazón, que sabes que en la gloriosa mañana de la resurrección lo vas a ver, lo vas a volver a ver. Pero en ese intermedio es un vacío que te queda al saber de que por poco tiempo, hasta la venida de Cristo Jesús, no vas a poder más compartir con ese hermano o hermana, o no vas a poder escuchar más esos sabios consejos que nos han hecho a nosotros, hombres y mujeres de bien. Sigue diciendo la sierva de Dios: si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa, nuestros pies deben estar afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Y esto es un momento para meditar, para saber dónde están puestos tus pies. ¿Tus pies están firmemente puestos en la roca eterna que es Cristo Jesús?
La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Y tú puedes estar firme, hermano, y tú puedes caer, pero si tú quieres, tú puedes quedarte en el piso, o en el nombre de Jesús puedes levantarte. Porque David cayó profundamente. David cayó profundamente. David mató a su más fiel capitán, se acostó con Betsabé, cometió adulterio. Y David cayó bajo, pero dice la inspiración que si más grande fue su pecado, dice que mucho más grande fue su arrepentimiento y Dios lo restauró. Tú puedes estar firme en el Señor y por un momento soltarte del Señor y caer, pero el Señor no te deja caído, porque rápidamente el Señor viene y te extiende la mano. Y de ti depende de que si tú tomes la mano del Señor para levantarte o si tú quieres dejarte ahí tirado en el suelo. No estamos expensas a caer, no estamos expensas a cometer errores, pero grande es la misericordia de Dios, grande es la gracia de Dios, grande es el perdón de Dios. Grande, hermanos, es el perdón de Dios. Miren lo que dice esta otra cita. Las buenas obras del pueblo de Dios tienen una influencia más poderosa que las palabras. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 395. ¿Qué es lo que tiene grande influencia poderosa? Las buenas obras. Por eso fue que hace un rato dije que las obras que tú haces hablan mucho más alto que tus palabras. Porque yo les voy a decir algo. Hay personas, por ejemplo, en su vecindario, que a usted les regala una Biblia y puede ser que la lean, pero por lo general la mayoría, usted les regala una Biblia y ¿qué es lo que le hace? La tiran por ahí. Y usted al cabo del tiempo le pregunta, ¿y leíste la Biblia? Ay, no, hermano, es que no tengo tiempo. Ellos no tienen tiempo de leer la Biblia, pero sí tienen tiempo de observarte a ver cómo tú eres. Porque en el momento que tú dices que tú eres cristiano, ya los ojos, mira, van para arriba de ti. Y no tienen tiempo de leer la Biblia, pero la Biblia que ellos realmente sí van a tener tiempo para leer es tu vida, tu testimonio, tu carácter, cómo tú eres. Eso es lo que más a ellos, es lo que más ellos van a leer y es lo que más les va a impactar. Porque David vivió su vida. Hoy David no está vivo con nosotros. Sansón, Barak, Jefté, todos esos grandes héroes de la fe vivieron su vida y hoy no están con nosotros. Pero tú hoy estás vivo y si tú dices ser seguidor de Cristo, ellos van a ver si tú realmente eres un seguidor de Cristo. Por eso es que ella dice, las buenas obras del pueblo de Dios tienen una influencia más poderosa que las palabras. Al ver su vida virtuosa y sus actos generosos, el que los observa desea la misma justicia que produjo tan buenos frutos. Eso era lo que me pasaba a mí cuando dice aquí que al ver su vida virtuosa y sus actos generosos, el que los observa desea la misma justicia que produjo tan buenos frutos. Eso era lo que me pasaba a mí cuando yo, siendo un jovencito que entré a la iglesia, que vi a esos hombres de fe, que esos hombres de fe y esas hermanitas tuvieron un gran impacto en mi vida, que me ayudaron en mi vida espiritual a transitar por el camino del Señor. Por eso es que a veces decía, ay, yo quiero ser como ella, ay, yo quiero ser como él, ay, yo quiero... Porque dejaron su legado. Su legado se clavó en mi vida, en mi corazón, como una huella que el tiempo no puede borrar. No puede borrar. Yo recuerdo en la iglesia donde conocí el evangelio en Cuba, en la iglesia de Mantilla, recuerdo al hermano Armando, que él era un anciano de iglesia. ¿Qué clase de hombre, hermanos?
y su esposa Sara, que hoy descansa en el Señor. ¿Qué clase de mujer de Dios? ¿Qué clase de hombre es Armando, hermano? Y como él, muchísimos otros hombres más. Y hermanitas, como le conté en la escuela sabática, que cuando llegué aquí pude contactarle, le dije, gracias a ti tu vida me impactó, porque vi, qué maravilloso, hermanos. Maravilloso. Sigue diciendo la sierva del Señor, se siente cautivado por ese poder de Dios que transforma a los egoístas seres humanos a la imagen de Dios. Y Dios recibe honra y su nombre gloria, pero el hecho de que el pueblo de Dios esté esclavizado por el mundo, deshonra al Señor y desacredita su causa. ¿Por qué deshonramos y desacreditamos al Señor? Porque estamos esclavizados al mundo. Y hasta que nosotros no cortemos con esa esclavitud que nos tiene atado al mundo, nosotros nunca vamos a producir esas buenas obras que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas para que su nombre sea glorificado y dado a conocer. Dice, su pueblo está en amistad con el mundo, el enemigo de Dios. Su única esperanza de salvación es separarse del mundo y celosamente mantener su carácter de pueblo apartado, santo y peculiar. ¿Por qué el pueblo de Dios insiste en no cumplir con los requerimientos expresados de su palabra? Si lo hicieran, tomarían conciencia de las excelentes bendiciones dadas gratuitamente por Dios a los humildes y obedientes. Hermanos, necesitamos cortar con el mundo. Necesitamos no seguir siendo más esclavos del mundo, porque la palabra de Dios dice que amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amistad con el mundo, enemistad contra Dios, mis queridos hermanos. Santiago capítulo 1, miren lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. El verso, Santiago 1, ahora les digo, verso 27. Miren lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Noten, vamos a ver cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la religión verdadera, la religión pura, la religión sin mácula es aquella la que vive para servir a los demás, pero que al mismo tiempo aquel que vive para Cristo Jesús, para servir a los demás, se guarda sin mancha del mundo, mis queridos hermanos. Se guarda sin mancha del mundo. Porque hoy, como Jesús, hoy nosotros somos embajadores del reino de Dios. Eso mismo lo reafirma el apóstol Pablo cuando leemos ahí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Miren lo que dice Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que nos reconciliemos con Dios. Nosotros que somos embajadores. Ahora, ¿qué es un embajador? Un embajador representa al país. Por ejemplo, un embajador de Nicaragua aquí en los Estados Unidos, ese embajador está representando a quién. No está representando a Estados Unidos, está representando a Nicaragua, que es su país. Nosotros,
que somos hijos del Dios Altísimo, somos embajadores aquí en esta tierra, que estamos representando ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Porque nuestra verdadera ciudadanía no es en este mundo, es en el reino de los cielos. Nuestra verdadera ciudadanía es donde va a estar nuestra verdadera estadía. Y si nuestra verdadera estadía está en el reino de los cielos, pues entonces aquí nosotros tenemos que representar dignamente no solamente el carácter de Dios, sino que tenemos que representar dignamente cómo es que viven los verdaderos hijos de Dios, que irán con Dios a vivir en el reino de los cielos. Los principios del reino tenemos que vivirlos aquí. Tenemos que amarnos aquí. Tenemos que abrazarnos unos a otros aquí. Tenemos que vivir los principios del reino. Y si vivimos los principios del reino, pues entonces las personas van a ver en nosotros de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Miren lo que dice ahora segunda de Corintios 3:2. Vamos al capítulo 3. Miren lo que dice segunda de Corintios 3:2. Ustedes son nuestras cartas leídas, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. ¿Qué es lo que nosotros somos para los hombres? Cartas leídas. Somos nosotros para los hombres, mis queridos hermanos. Somos carta leída. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo ahí vemos grandes hombres como Abraham, el padre de la fe, Noé, que según Génesis 6:9 dice que fue varón justo y perfecto en sus generaciones. Vemos la vida de Moisés, el gran caudillo del pueblo de Dios. Y vemos a David, que según la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice de que David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que era David? Un varón conforme al corazón de Dios. Y segunda de Timoteo, vamos a buscar ahora segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4. Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Miren el gran legado que el apóstol Pablo dejó, que ya al final de su vida, cuando él iba a ser sacrificado, miren lo que él dijo. He peleado. ¿Qué es lo que Pablo peleó? La buena batalla de la fe. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, qué lindo poder decir eso. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado mi carrera. He acabado con el ministerio que el Señor puso sobre mí. He cumplido con ese ministerio. He guardado la fe. He vivido por fe. Por tanto, ahora el Señor me tiene guardada la corona de justicia que me dará el día en que Él venga a buscarme a mí y a ti. Pablo tenía esa certeza. Y es la certeza que hoy Dios quiere que tú tengas también. Pero esa certeza que Dios quiere que tú tengas hoy, de saber de que tu corona va a estar guardada, es si nosotros decimos como el apóstol Pablo, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, lo vivo en la hora del Hijo del Hombre, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo en mí, viviendo en mi vida, voy a tener la certeza y la seguridad de que Él me va a dar la corona de la vida, hermanos.
Por eso es que el tema de hoy es: ¿qué legado tú estás construyendo? ¿Qué legado tú estás dejando? Porque vuelvo, como dije al principio, si tú no vives para servir, entonces tú no sirves para vivir, porque la vida de un cristiano es una vida de servicio. Un cristiano es un siervo. Un cristiano es como un esclavo. El esclavo vive para servir a su amo, para servir a los demás. Nosotros vivimos para servir a Dios y para servir a los que nos rodean. Y de esa manera, al final de nuestras vidas, si el Señor nos permite ir al descanso o nos permite estar en pie hasta la venida de Cristo Jesús, muchos van a decir: a la verdad, era un verdadero hijo de Dios. A la verdad, era una verdadera hija de Dios. Pero tenemos, mis queridos hermanos, que estar más cerca del Señor, porque el Señor anhela reproducir su carácter en nuestras vidas. El Señor anhela de que nosotros reflejemos su gloria, de que nosotros, las personas que nos rodean, vean las buenas obras que agradan a Dios. Pero mientras que su pueblo no se rinda a los brazos de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, eso no va a poder ser una realidad en nuestras vidas. Solamente será una realidad en nuestras vidas. Solamente será una realidad en nuestras vidas si nosotros nos rendimos a Cristo Jesús. Y sí, va a haber un pueblo, como dice la palabra de Dios, los 144,000 que sí van a reflejar el carácter de Cristo Jesús. En el tiempo del fin, el pueblo que se mantenga firme, los 144,000, si el Señor nos permite formar parte de los 144,000, va a ser el pueblo que va a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y va a ser el pueblo que, junto con los redimidos de todas las edades, cuando el Señor los levante de sus tumbas, junto con nuestro querido hermano Francisco Cata, el Señor va a decir: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de nuestro Señor. Esas van a ser las palabras con las cuales el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, nos va a recibir. Mi pregunta es: ¿deseas tú que el Señor Jesucristo pronuncie esas palabras sobre tu vida? Amén, gloria a Dios. Que ese sea tu deseo y que cada día nosotros podamos vivir solamente para Cristo Jesús. Dejando a un lado, despojándonos de todo lo malo, despojándonos de todo aquello que nos asedia y que nos impide hacer una entrega genuina a Cristo Jesús. Entreguémonos a Jesús, porque grandes son las cosas que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, y vamos en estos momentos ahora, mis queridos hermanos, puestos en pie, vamos a cantar el himno final, el himno 278. Amén. Y ahora les invito a todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el mensaje de esta mañana. Permite, Padre querido, que como hijos tuyos cada día nosotros vivamos a la luz de tu rostro, Señor, para que así tú te puedas glorificar en nuestras vidas, para que así nosotros podamos ser bendición a aquellos que nos rodean, a nuestras familias, amigos, aún con nuestros compañeros de trabajo, Señor. Gracias por hablarnos hoy, Señor. Síguenos bendiciendo en las horas sagradas de este tu santo día de reposo, y bendice a todos aquellos hermanos que a través de las redes sociales estuvieron conectados, Señor, escuchando tu palabra. Amén. Gracias, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mi querida iglesia.